Taller de introducción a la física contemporánea, efecto fotoeléctrico, problema de aplicación. La función trabajo de una superficie de bario es 2.7 electronvolt. ¿Esto qué es? Es la energía mínima que se requiere para extraer un electrón de la placa metálica. Entonces, determine la frecuencia umbral para la superficie de bario. ¿Qué es la frecuencia umbral? Es la frecuencia mínima que debe tener la luz que incide en la placa para producir el efecto fotoeléctrico. Entonces, ¿qué variables se relacionan en este efecto fotoeléctrico? Una de ellas es la energía del electrón expulsado. Otra, la energía de la luz incidente y la función trabajo. Entonces tenemos la energía cinética del electrón expulsado es igual a la constante de Planck por la frecuencia de la luz incidente menos la función trabajo. En este caso, como estamos trabajando con una función trabajo dada y dijimos que es la energía mínima que se requiere para quitar un electrón de la placa, entonces la energía cinética del electrón va a ser cero, porque estamos trabajando al mínimo. Es decir, todavía no he expulsado el electrón, pero estoy a punto. Esto va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia. En este momento que yo he puesto que la energía cinética del electrón es cero, estamos hablando de la frecuencia umbral o de corte, menos la función trabajo. Entonces nos queda que la función trabajo va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia de corte. Tenemos entonces que la frecuencia de corte o frecuencia umbral será igual a la función trabajo dividido para la constante de Planck. En este problema nos dijeron que la función trabajo era de 2.7 electronvolt. Son unidades de energía, pero no son unidades del sistema internacional. Deberíamos convertir esto a joules. Entonces para ello vamos a usar un factor de conversión. Entonces, un electronvolt va a ser igual en joules a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Vamos a simplificar. Simplificamos electronvolt y ya tenemos el valor en joules de la función trabajo. Este resultado nos quedó 4.32 por 10 a la menos 19 joules. Ya podemos entonces encontrar la frecuencia de corte o la frecuencia umbral. La frecuencia umbral resulta de la división entre, vamos a volver a escribirlo, entre la función trabajo y la constante de Planck. Entonces, tenemos función trabajo 4.32 por 10 a la menos 19 joules. Y tenemos que la constante de Planck es 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Hacemos la operación y nos queda que la frecuencia de esa luz incidente es de 6.52 por 10 a la 14 Hz. Repito, esta es la frecuencia mínima de la luz que debe incidir en la placa de bario para producir el efecto fotoeléctrico. Entonces, hemos respondido el literal A. 6.52 por 10 a la 14 Hz. Literal B. ¿Qué parte de un espectro electromagnético contendrá la radiación que sea capaz de producir fotoelectrones en una superficie de bario? Entonces aquí lo que nos están pidiendo es que identifiquemos si la luz que debe incidir en la placa metálica está dentro del espectro visible o es parte de los rayos ultravioletas o infrarrojos que son no visibles. Entonces vamos a determinar si está en el espectro visible y más o menos qué color es la luz incidente. Entonces para ello vamos a hacer literal B.
Entonces, para ello, vamos a recordar la frecuencia, literal B, la frecuencia de literal A, la frecuencia incidente, que era la frecuencia umbral, nos salió 6.52 por 10 a la 14 Hz. Para determinar si está en el espectro visible o no, una forma sencilla es calcular la longitud de onda de esta luz incidente. Entonces tenemos una fórmula que relaciona pues la velocidad, en este caso la velocidad de una onda, a través de su longitud de onda y de la frecuencia. En este caso, como es un rayo de luz, nos toca usar la velocidad de la luz. Igual mantenemos la longitud de onda y la frecuencia. Entonces el objetivo era encontrar la longitud de onda. Hay que relacionar entonces la velocidad de la luz y la frecuencia de la luz incidente. Entonces la longitud de onda va a ser igual velocidad de la luz 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y la frecuencia 6.52 por 10 a la 14 Hertz. Entonces esto nos queda 460 por 10 a la menos 9 metros. Usando los prefijos adecuados, sabemos que este 10 a la menos 9 corresponde al prefijo nano. Entonces tenemos como respuesta 460 nanómetros. Ese sería parte de la respuesta del literal B. ¿Está en el espectro visible? Sí, porque el espectro visible, vamos a marcarlo, el espectro visible va desde 400 nanómetros hasta 700 nanómetros. Nos ha quedado 460, entonces estamos dentro del espectro visible. ¿Qué tonalidad? Pues tonalidad azul. Entonces estamos en el espectro visible, color azul. Este ha sido el literal B. Para lo que es el literal C, vamos a calcular la rapidez máxima a la que un fotoelectrón, se refiere a un electrón expulsado, dejará la superficie de bario si ésta se ilumina con una frecuencia mayor al umbral. Es decir, esta frecuencia que hallamos en el literal A es la mínima que se requiere. Yo voy a iluminar la placa con una frecuencia mayor para que ahora sí haya electrones expulsados de la placa. Vamos a calcularle su rapidez máxima. Esto es el literal C. Entonces ya hablamos de que tengo una luz incidente con una frecuencia mayor que el umbral, es decir, 1 por 10 a la 15 Hz. Entonces estos fotoelectrones salen con cierta velocidad. Voy a usar la fórmula del efecto fotoeléctrico. Energía cinética de los electrones es igual a la constante de Planck por frecuencia. Esta es la energía del fotón menos la función trabajo. Entonces la energía cinética de cada fotoelectrón expulsado va a ser igual la constante de Planck 6.63 por 10 a la menos 34 por la frecuencia incidente, que en este caso es 1 por 10 a la 15. Esto le vamos a restar la función trabajo. Luego la reemplazo. K va a ser igual. Tenemos entonces los siguientes valores. Esta multiplicación nos queda 6.63 por 10 a la menos 19 joules.
y le voy a restar la función trabajo en joules, que era 4.32 por 10 a la menos 19. Entonces la energía cinética va a ser igual a 2.31 por 10 a la menos 19 joules. Pero no solo quieren la energía del fotoelectrón, quieren saber su rapidez. Entonces recordar que la energía cinética se calcula multiplicando un medio de la masa de la partícula que está en movimiento por su velocidad al cuadrado. Entonces en este caso la velocidad del fotoelectrón será igual a la raíz de 2 veces la energía cinética dividido para la masa del electrón, que es la partícula en movimiento. Tengo entonces raíz de 2 veces la energía cinética, que sería 2.31 por 10 a la menos 19, dividido para la masa del electrón 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Este valor de la masa del electrón o del protón o del neutrón pues son constantes, pueden buscarlas pues en sus libros, en sus ebooks o en internet. Entonces esta velocidad me queda aproximadamente 712.134 metros por segundo. Si se desea usar notación científica, este valor nos quedaría 7.12 por 10 a la quinta metros por segundo. Y esta es la respuesta del literal C.